Es una vez más, pues nos venimos ante ustedes y tenemos una reflexión bien preciosa. Como siempre, todos los miércoles anunciamos una reflexión con diferentes hermanos. También, pues, no pues está de más comunicarnos que gracias a todos por los que se conectan, pueden vernos los miércoles, también los sábados. Es un placer realmente dirigirnos hacia ustedes. Gracias al Señor, pues nos da esta oportunidad a través de este medio de podernos comunicar. Ahí tenemos una palabra bien preciosa, como les había dicho al inicio, pero vamos a orar para que sea el Espíritu Santo que nos guíe y sea Él que nos dé la palabra, así como Él nos ha estado hablando a través de esta palabra, pues también que prepare también el corazón de cada uno de ustedes que nos está escuchando. Vamos a orar antes de dar esta palabra. Amante Dios, gracias te doy, Señor, por este privilegio, Padre, de estar en este medio, Señor, y poder comunicarnos, Señor, a través de internet, Señor, de Facebook. Padre, gracias te doy, Señor, porque sé que hablas a nuestras vidas, hablas a los corazones, Señor, de aquellos que necesitamos, Señor, de ti. Bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, ponemos en tus manos esta palabra, Señor. Sea usted guiándonos, sea tu Espíritu Santo, Señor, poniendo la palabra, Señor, este día, para que nuestros corazones, Señor, estén fervientes, Señor, y estemos, Señor, siempre conectados, Señor, a la vid, como dice tu palabra. Bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Dejamos esto, Señor, a ti y nos disponemos, Señor, bajo tu voluntad. Y nos conectamos, Señor, a los cielos, Señor, a tus reinos, Padre bendito, para que tu palabra sea dirigida, Señor, a las ovejas, Señor, de este mundo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Bueno, tenemos la palabra acerca de la parábola de la oveja perdida. Y es una palabra bien preciosa y yo sé que muchos hemos leído esta palabra, pero siempre el Señor que leemos la palabra de Dios nos redarguye, nos trae a memoria algo diferente, algo diferente. Y vamos a estar en el capítulo 15 del libro de Lucas y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 7 acerca de la oveja perdida. Vamos a comenzar leyendo el versículo 1 hasta el versículo 2, donde dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Aquí es bien importante destacar cómo surge la parábola de la oveja perdida. Estos dos versículos pues vienen a hacer surgir la parábola de la oveja perdida. Jesús aquí usa el ejemplo de esta parábola para las personas que lo visitaban, para las personas que se acercaban a él. ¿Quiénes eran ellos? Aquí dice el versículo 1 que eran los publicanos y los pecadores. También los fariseos y los escribas. Pero unos se acercaban a escucharlo a él y los otros también se acercaban, pero no se acercaban a escucharlo, sino a murmurar. Entonces de ahí surge la parábola de la oveja perdida. Dice que los publicanos y pecadores se acercaban para oírle. Pues podemos decir, bueno, ¿acaso los fariseos y escribas no eran pecadores? También eran pecadores, porque dice que todos, ¿verdad? Después de la desobediencia que hubo en el huerto del Edén, todos somos pecadores. Entonces,
Estas personas que se acercaban a él, unos a escucharle y otros murmuraban, pero todos tenían algo en común, que era el pecado, todos. Como nosotros también, cuando nos acercamos a Dios, no es que nos acercamos porque no merecemos ser perdonados. Todos hemos pecado, todos hemos pecado algo que hemos hecho, hemos visto, hemos hecho mal. Pero la misericordia de Dios, pues, nos ha rescatado. Entonces, cuando ellos se acercaban, los publicanos y las otras personas que se acercaban iban y escuchaban la palabra de Dios. Cuando los otros se acercaban, murmuraban porque ellos se acercaban a Jesús. Y murmuraban porque Jesús estaba con ellos. Podemos ver que ellos, los fariseos y los escribas, se sentían sin pecado, que no merecían estar junto con estas personas que se decían ser pecadores. Pero para Dios, para Jesús, todos eran iguales. No había ninguna excepción. Vamos a ver el libro de Marcos 2.15. El libro de Marcos 2.15 nos dice: aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa, juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Aquí podemos ver que habla bastante de que los publicanos y personas que necesitaban de él se acercaban a Jesús, sabiendo que eran pecadores, sabiendo que no hacían cosas correctas, pero se acercaban porque sentían la necesidad de acercarse a él. No porque eran buenos, no porque tenían una posición social buena, sino porque sentían la necesidad de llenar un vacío que solo Dios lo llena. Entonces podemos ver cómo va surgiendo lo de la parábola. Ahora vamos a leer, antes de entrar en sí lo que habla la parábola, vamos a leer también Mateo 23:13. Dice: mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Aquí Dios o Jesús ya les habla a los fariseos, a los escribas. Les llama hipócritas, porque estas personas evangelizaban. Los fariseos y escribas evangelizaban, pero a su manera, con ese orgullo, se enaltecían porque miraban a los demás de menos. Pero para Jesús todos eran iguales. Entonces aquí la palabra dice que ellos daban el evangelio, pero no entraban ni ellos ni dejaban entrar a los demás. Ese era el evangelio que ellos predicaban. Y tenemos que tener mucho cuidado nosotros también al predicar la palabra de Dios, porque podemos caer en ese fariseísmo, ¿no? De predicar un evangelio donde la persona también al escucharlo no toca su corazón. En vez de atraerlo, lo retiramos. La palabra de Dios se debe de dar tal como está escrita. Y pues quien hace el resto es el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero estas personas hacían a un lado a aquellas personas que supuestamente para ellos estaban mal. No eran dignos de ser recibidos porque
no hacían lo que ellos querían que hicieran. Porque pues en sus leyes evangelizaban, hacían prosélitos, hacían tantas cosas, pero al final no agradaban a Dios. Entonces podemos ver que estos fariseos, ¿verdad? No se relacionaban con estas personas. Pero Jesús sí, se sentaba, dice, a la mesa con ellos. Entonces es así como surge esta parábola. Dios hace la diferencia. Ahora, podemos ver algo bien importante también. Cuando alguien se sentaba a la mesa a comer con otra persona en aquellos tiempos, era porque era aceptado. No cualquiera se reunía a la mesa y se sentaba y comía, no. Era porque estas personas, Jesús se sentaba con ellos o las demás personas lo aceptaban tal como era. No importaba su situación. Ahora, el amor de Jesús era para todos. No había excepción, sea escriba, sea fariseo, sea publicano. No, ahora, el amor se lo daba a cualquiera que le seguía, pero no significaba también, esto tenemos que ponerlo bien claro, no convivían con todos. Él no convivía con todos porque no podía convivir con alguien que lo rechaza. ¿Ve? Entonces podemos ver que él sí convivía con aquellas personas que lo aceptaban. Entonces en este punto podemos ver que aun que Jesús les daba amor a todos, no importaba su clase social, ¿verdad? No convivía con todos, solo convivía o compartía con aquellos que lo aceptaban. Por eso dice la palabra que él se sentaba y se reunía a la mesa con estas personas. Vamos a leer en Juan capítulo 1, versículo 11 y 12. Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dice el 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pues el Padre mandó a su Hijo para su pueblo, para los judíos. Pero ellos no le recibieron, dice la palabra. Pero aquellos que le recibieron, ¿verdad? Ellos tuvieron potestad de ser llamados hijos de Dios. Aquí estás tú, aquí estoy yo, aquellos que hemos aceptado al Señor. Lo hemos aceptado como nuestro Salvador. Y Él nos recibió como sea que estemos. Puedes venir cargado, puedes venir con problemas de familia, puedes venir con problemas de vicio, drogadicción. Cualquiera sea el problema con que tú vengas. Dios te recibe tal como eres. Él no tiene excepción para ninguna persona. Él ama a su creación. Para eso Él vino a esta tierra. Se entregó por cada uno de nosotros. Entonces, esa es la palabra del Señor. Ese fue por lo que vino Jesús a esta tierra. Ahora, de ahí surge lo que es la parábola. Mire qué interesante, todo esto antes de entrar en sí en lo que es la parábola. La parábola de la oveja perdida. Y dice en el versículo, ahora vamos a ver, siempre vamos a entrar a Lucas 15, ya leímos el versículo 1 y el versículo 2 sobre la parábola. Vamos a ver ahora el versículo 3, 4, 5 y 6. Vamos a leer corrido esos versículos. Dice el versículo 3. Entonces, Él les refirió esta parábola, diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre su hombro gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciendo, gozaos conmigo,
porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Ahora, esto traía a memoria algo bien importante. Vamos a ver por qué Jesús les trae esa parábola a ellos, o se las presentó de esta manera. Pero traía a memoria, me pongo a pensar, si yo tengo, póngale, que sean ovejas, este es el ejemplo de la oveja. Si yo tengo, póngale 100 ovejas, si se me ha perdido una oveja, ¿sería yo capaz de ir a buscar la oveja que se perdió y dejar las 99 atrás? Ponte a pensar un poco. ¿Lo harías tú? Realmente que pongámonos en una determinada iglesia, una congregación. Esto es literal, esto es un ejemplo, pues aquí hablan de 100 ovejas. Pero ahora las congregaciones pueden haber más de 100 personas. ¿Irías tú a traer a aquella oveja que se ha ido? Ponte a pensar un poco. Es una buena pregunta, pero realmente vamos a ir leyendo y nos vamos a contestar esta pregunta. Vamos a tener la respuesta a través de la palabra. Vamos a leer, a desglosar lo que es el versículo 3, 4, 5 y 6. Como les decía, Jesús aquí usó el ejemplo de las ovejas, de un rebaño de ovejas. Según la historia, en aquellos tiempos, pues tener un rebaño de oveja era un privilegio. No era cualquiera que tenía un rebaño de ovejas en aquellos tiempos. Tener 100 ovejas representaba un rebaño tamaño mediano de aquellos tiempos. Ahora, de 20 a 200 cabezas, es un promedio que estaba bien la persona. Pero si ya la persona tenía un rebaño de 300 o más, estaba excelente, estaba súper bien. Pero era un privilegio tener en aquellos tiempos un rebaño de ovejas. Entonces podemos ver por qué Jesús usó la parábola de la oveja perdida. Si era un privilegio tener un rebaño de ovejas en aquellos tiempos, o sea, entonces la persona se le perdía una oveja, miraba la manera de cómo recuperar esa oveja, cómo traerla al redil una vez más, cómo tenerlas completas. Porque era un privilegio perder una oveja, o sea, era una pérdida en aquellos tiempos. Ahora, podemos ver entonces por qué Jesús le usó esta parábola, se fue a la cultura de aquellos tiempos. Ellos lo podían entender de esa manera. Entonces, podemos ver, ahora él se refirió al pastor, porque es un pastor que pastorea las ovejas, ¿no? Ahora, ¿quién trae las ovejas al redil? Es el pastor. Pero realmente la palabra de Dios no está hablando de aquel pastor de una congregación, pues todos somos pecadores, ¿no? Todos tenemos debilidades, todos tenemos problemas. Aquí la palabra se está refiriendo al buen pastor, se está refiriendo a Jesús, porque Él es el que trae las ovejas. Él es el único que va a añadir las personas que se van a convertir. No es nadie más. Ahora, Dios usa personas para que la palabra sea predicada. Dios usa personas para que sea
alguien evangelizado, pero quien va a llevar, quien va a buscar las ovejas y las va a traer al rebaño es Jesús. No es nadie más. No es nadie más. Aquellas personas que se convierten no son nuestras. Aquellas personas que vienen a los caminos de Dios no son nuestras, son de Dios. Les pertenecen a Dios. El Padre mandó a su Hijo unigénito, lo trajo aquí, lo mandó aquí a la tierra para buscar esas ovejas perdidas. Esas ovejas que se habían perdido. Él es el encargado de traer cada persona que se va a ir añadiendo a su redil. Porque dice la palabra, mis ovejas oyen mi voz. Vamos a leer en Juan 10. Juan capítulo 10, versículo 7. Dice, volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Quién es el único que ha dado la vida por las ovejas? Solo Cristo, solo Jesús. Yo no he escuchado al menos yo, no he escuchado a alguien que haya dado su vida por otra persona en los caminos del Señor. Ahora, he escuchado de muchas personas misioneras, ¿verdad? Que han andado en misiones y han entregado su vida en misiones. Pero aquí dice, el versículo 11 del capítulo 10 de Juan dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Él fue el único que se entregó en la cruz, por cada uno de nosotros, por cada uno de nosotros. Él va agregando las personas que van a ser salvas. Él va agregando todas aquellas personas que son parte del rebaño del Señor. Él las va agregando. No somos nosotros. Nosotros oramos, tenemos que orar. Nosotros tenemos que orar por esas personas. Nosotros tenemos que bendecir hogares, tenemos que bendecir los niños, los adultos, ancianos, orar por estas personas. Pero quien las va a traer al redil, es Cristo. A eso vino él a la tierra. Ahora, vamos a ver en Juan 17. Mire qué importante en Juan capítulo 17. ¿Por qué es importante leer la palabra? Porque a veces podemos equivocarnos, podemos tomar las cosas de otra manera. Podemos creernos que somos nosotros los que traemos estas personas. Dios nos usa para predicar la palabra. Dios usa a las personas para evangelizar. Pero quien pone las personas para que sean salvas es Cristo. Es el Espíritu Santo que toca los corazones. ¿Cómo? A través de la palabra. ¿Cómo? A través de esa oración que tú haces. La misericordia del Señor. Pero Él va a ir agregando estas personas. Dice capítulo 17, versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición,
para que la escritura se cumpliere. Ve que es importante leer la palabra y poderla entender. Cuando Jesús vino aquí a la tierra, le dijo al Padre: todas aquellas personas que me diste, las cuidé, las guardé. El único que se perdió fue el hijo de perdición, aquel que no es parte del redil. El hijo de perdición. Por eso dice la palabra que mis ovejas escuchan mi voz. Tú que estás escuchando ahorita este video, no sé en qué situación estás. No sé si le estás escuchando. Ponle atención a esta palabra. Agarra la palabra del Señor, agarra la Biblia. Ponte a leer o alguien que te lea la Biblia. Vuelva a leer esta palabra. Y el Señor te va a hablar a través de esta palabra. Dios te va a hablar, el Espíritu Santo te va a hablar. Jesús le dijo al Padre: las personas que me has dado. Él es quien trae las personas a su rebaño. Dice que Él es el que salió, Él vino a esta tierra a buscar aquellas ovejas que se habían perdido. Y dice el 17, en Juan 17, versículo 20, ahí mismo, dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Esta palabra que estamos predicando, esta palabra que nos han predicado por mucho tiempo, es la misma palabra que predicaron los apóstoles. Es la misma palabra que muchas personas han sido salvas a través de ella. Entonces Jesús dice: oró por aquellas personas que van a ser, que también van a creer en esta palabra. Entre ellos estás tú y yo, que hemos creído en esta palabra. Hemos escuchado la voz de Dios. Tú has escuchado, tú que has aceptado al Señor, has escuchado la voz de Dios. Ahora, si tú estás allí y no has creído o no crees en esta palabra, es tu momento, es tu tiempo. Para eso murió Cristo. Dios vino a esta tierra para morir por cada uno de nosotros. Y muerte de cruz. A dar su vida. Porque dice: a los suyos vino. A los suyos vino. Pero no le creyeron. Estas personas, su pueblo no le creyó. Es más, lo rechazaron. Entonces la única opción que tenía la humanidad para ser salvo es morir en la cruz. Redimirnos de pecado. No había otra opción. Entonces Él tuvo que morir en la cruz. Si el pueblo no lo hubiera rechazado, lo hubiera aceptado, hubiese sido todo diferente. Ahora, vamos a ver la otra parte de la parábola. Ahora, algo que tenemos que tener bien claro es esto. Antes de ir al siguiente versículo, nos queda el versículo 7. Antes de ir al siguiente versículo, quiero hacer hincapié en algo y es bien importante saberlo. Que aquella oveja que ha estado en el redil, que ha estado en un rebaño, aquella oveja que ha salido del rebaño y que es una oveja que Dios la encontró, pero por alguna situación, ataque del enemigo, por cualquier situación, esta oveja salió del redil. Déjame decirte algo.
Si tú eres una oveja de Dios, si tú eres esa oveja que te has descarriado, que has salido del redil, por circunstancia cualquiera, te digo algo en este momento. También Dios vino por ti. Y déjame decirte, Dios te va a traer de regreso. Es que Él murió por ti. Dios te va a traer de regreso. Dios va a poner la persona correcta para que te hable de la palabra. Va a poner el día correcto. Va a poner la hora correcta para que tú vuelvas a ese redil. Porque eres hijo de Dios. Tú perteneces a ese redil. Aunque el enemigo te esté juzgando por lo que estás haciendo. Aunque el enemigo te esté diciendo cosas, mira, tú no vales nada. Aunque el enemigo te diga, mira cómo estás. Y te puede meter tantas cosas en tu mente. Te digo algo. Si tú eres esa oveja por la cual Dios mandó a su Hijo amado a morir a la cruz, tú vas a regresar al redil de Dios. Y este es el tiempo. Tú estás escuchando esta palabra. Este es el tiempo. Jesús te dice, ven, regresa al redil. No importa cómo estés. No importa cómo estés. Dios te acepta tal como estés en este momento. Regresa. Regresa al rebaño. Ese es tu lugar. Es el lugar que tú dejaste, donde hay buenos pastos. Regresa a ese lugar. Te lo digo en el nombre de Cristo Jesús. Regresa. Ahí es donde tú perteneces. Ahí donde Dios te puso, ahí debes de estar. Es el lugar que tú dejaste. No importa cómo estés. Yo no te estoy diciendo que si saliste de una iglesia determinada y por cualquier razón saliste, yo no te estoy diciendo que regreses a esa iglesia. Si no tenés tu distancia, o estás en otro país, o estás a una distancia muy larga, yo no te estoy diciendo que regreses a esa iglesia. Lo que te estoy diciendo es que regreses a Dios. Entrégate una vez más al Padre. Regrésate al rebaño, al número de todas las ovejas perdidas que Dios encontró. Tú eres parte del cuerpo de Cristo. No es tu lugar ahí donde estás. Ese no es tu lugar. Recobra tu lugar. Recupéralo. Ahí donde Dios te puso. Si estás lejos de donde nosotros estamos, no importa, ve al Señor. Porque dice que Él es el que va y busca sus ovejas perdidas. Y Él las reconoce. Él las reconoce. Jesús conoce de ti. El Padre ya te conoce. Vamos a seguir leyendo. Y es la parte última de la parábola de la oveja perdida. Dice en el versículo 7, capítulo 15, versículo 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Así le dijo Jesús a los fariseos.
usó esta parábola porque, como les dije al principio, el recuperar una oveja en aquellos tiempos era un privilegio agregarla al rebaño, porque era valioso en aquellos tiempos. Por eso dice el versículo 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Dice que el cielo se regocija cuando un pecador viene a él. Cuando una oveja perdida viene a él. Cuando esa oveja que se ha extraviado viene a él. Mire que dice Ezequiel 34. Ezequiel 34, vamos a leer desde el versículo 11. Porque así ha dicho Jehová, el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las encontraré y las reconoceré. Dice el versículo 12, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Mire, y dice el versículo 13, y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra. ¿Quién las va a traer? No es el pastor de la iglesia, no es aquel líder de la iglesia, no es aquel evangelista. Sí, somos usados para predicar la palabra, los misioneros son usados para llevar la palabra, pero Dios te va a poner en ese lugar correcto donde está esa persona para que tú escuches la voz de Dios. Tú que eres la oveja perdida, tú que eres la oveja descarriada, esa oveja que se ha salido del redil. Pero mire qué más dice en Ezequiel 34, en el versículo 15, vamos a leer el versículo 15, desde el 14 vamos a leer, dice, en buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su propio prisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentados sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Dice el 16, yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. No importa cómo te encuentres en este momento. Y yo te digo esto, en el nombre de Cristo Jesús, esta es palabra de Dios. Si tú eres esa oveja perdida que te ha salido del redil de Dios, Dios te va a traer a los caminos de regreso. Sea que vengas, como dice aquí la palabra, como vengas, con golpes, enfermo, que ya te encuentres derrotado, como tú te encuentres, no importa. Dice que Dios viene y te apacentará. Dios viene y te restaurará. Dios viene y te dará nueva vida. Ya no vas a estar como estés ahorita en este momento. Dios te va a dar vida. Esa es la promesa y esta es palabra de Dios. Guarda esta palabra en tu corazón. Dios te va a poner en el lugar correcto. Dios te va a poner el día correcto, la hora correcta, para que escuches la voz de Él, para que escuches la palabra de Él a través de las personas que predican la palabra. Ahora, tú que estás escuchando este video, este es el momento. Tú que te has salido del rebaño, este es el momento. Este
Esta palabra es para ti. Abre tu corazón. Abre tu corazón. Dios está tocando ahorita tu puerta. Tú que nunca habías escuchado esta palabra o nunca le has abierto el corazón al Señor. Esta palabra es para ti. Es el tiempo que regreses al rebaño. Es el tiempo que regreses a ocupar ese lugar que Dios te había dado. Mira, allá están los demás. Están comiendo ese pasto que Dios les ha dado. También es tuyo. Porque Dios ya te dio ese lugar. Ese lugar nadie te lo va a quitar, es tuyo. Pero mira esto. Dice el versículo 17, mas en cuanto a vosotros, ovejas míos, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo juzgo entre ovejas y ovejas, entre carneros y machos cabríos. Por eso dice que la palabra del Señor, los que son sus ovejas escucharán su voz. Y aquel que ha estado en el redil y ha salido del redil, pero no escucha la voz de Dios, también es para ti. Dice que Dios juzgará, separará entre el carnero y el cabrillo, entre oveja y oveja. Esta palabra es bien importante porque es para la iglesia. Es para aquellas personas que estando aún en la iglesia, no han escuchado la voz de Dios. Han tenido el corazón cerrado y aún estando en la iglesia. Estas son para aquellas personas que no han reconocido a Cristo como su Salvador. También Jesús murió por ti. Este es el llamado de ahora. Mira, vamos a orar. Vamos a orar y vamos a creer que esta palabra es para ti. Si tú no has entregado la vida al Señor, si tú quieres reconciliarte con el Señor, este es tu momento. Ahí donde estás. Si quieres arrodillarte, arrodíllate. Si quieres estar parado ahí, quédate parado y ora al Señor. Si quieres cerrar los ojos, ciérralos también. Pero vamos a orar y vamos a creer que esta palabra es para ti. Y tú puedes reconciliarte con el Señor. Tú puedes aceptar al Señor por primera vez. Vamos a hacer esta oración. Padre bendito, gracias por esta palabra, Señor. Bendito Dios, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Esta palabra es para todos, Señor. Todos somos pecadores. Ninguno, Señor, que se cree perfecto, Señor, es libre de pecado. Bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Yo oro, Señor, por estas personas que han escuchado, Señor, este video, Padre. Padre, esto es una reflexión, Señor, que nos enseña, Señor. Nos redarguye, nos trae, Señor, a nuestro corazón, que todos necesitamos de ti. Por muy perfecto que nos creamos, Dios. Padre, yo oro, Padre, por las personas, Señor, allá que están en casita, donde estén viendo este video, Señor, que quieren reconciliarse, que quieren aceptar por primera vez, Señor, como su Salvador. Cierra tus ojos si quieres cerrarlo. Vamos a hacer esta oración creyendo en que el Señor Jesús te va a dar salvación. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo entrego mi vida en estos momentos. O me reconcilio contigo, Señor, y vuelvo a ocupar ese lugar que tú me habías entregado. Padre, en el nombre de tu Hijo amado, me entrego completamente a ti. Me someto, Señor, a tu voluntad.
Gracias, Señor, porque pude escuchar tu voz. Para ti también, que por primera vez estás aceptando al Señor Jesús como tu Salvador, es esta oración. Y dila: en el nombre de Cristo Jesús, entrego mi vida. Señor, acéptame tal como soy. Y me entrego a ti. Y entro, Señor, a tu rebaño. Dame de comer de ese pasto que tú das, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.